Podría regalarme lo que le ha sobrado, señor. Pero al cruzar su mirada con la de aquel millonario, ocurrió algo imposible. Bajo el resplandor tenue de lámparas colgantes con forma de astros congelados, el eco del lujo se colaba en cada esquina del Le Pavón, el restaurante más codiciado en el centro vibrante de la metrópoli. La noche estaba envuelta en un silencio elegante, roto apenas por las notas de un piano que flotaban como humo invisible en el aire. Cada mesa era un santuario privado de élite y distinción, adornado con velas altas y copas de cristal fino. En el rincón más apartado, casi escondido tras un buquet de orquídeas blancas y sombras proyectadas, se encontraba sentado John Maxwell, un empresario tecnológico de 48 años, multimillonario, viudo desde hace una década. Su traje oscuro, hecho a medida por Armani, caía impecable sobre sus hombros. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más historias como estas. En su muñeca, un reloj de platino relucía bajo el vaivén de la luz, aunque ningún detalle podía disimular la grieta que llevaba en el alma. Observaba sin ver el plato servido ante él, una obra culinaria que aún desprendía un aroma cálido, pero que para él carecía de sustancia. Frente a él, la silla vacía parecía gritar más que cualquier sonido. Con la mirada perdida, sus dedos se cerraron en torno a la copa de vino tinto, cuyo contenido giraba lentamente, proyectando sombras rojizas. 10 años habían transcurrido desde aquella tragedia que le había arrancado a su esposa Lillian y a su hijo Caleb, un pequeño de apenas 3 años. El coche destrozado, los cristales esparcidos como lluvia de cuchillas, y el silencio que llegó después. Desde entonces, John había cubierto su existencia con rutinas, trabajo y una fortuna que no llenaba el hueco. Llevó la copa hacia sus labios, pero justo cuando estaba a punto de beber, una voz interrumpió el murmullo del entorno. Una voz leve, trémula, inesperada. ¿Podría darme sus obras, señor? John se quedó congelado. Giró el rostro bruscamente y vio a una joven de pie junto a su mesa. No debía tener más de 19 años. Su cabello rubio estaba recogido a la ligera en un moño desordenado, con algunos rizos cayendo en su rostro agotado. Llevaba puesto un abrigo muy gastado, ceñido a sus hombros como escudo contra el frío. En sus brazos sostenía a un bebé, una criatura de no más de 8 meses, arropada en una manta ya descolorida. Los ojos de la niña miraban fijamente el plato de John, donde aún humeaban papas cremosas y trozos de carne jugosa. La petición de la joven había sido apenas un murmullo, pero tuvo la fuerza de una grieta repentina en el cristal del ambiente. John parpadeó, como si acabara de ser sacado de un sueño espeso. Alrededor, la sala se sumió en un silencio expectante. Algunos cubiertos se quedaron suspendidos en el aire. Las charlas cesaron. Un camarero se acercó, nervioso, ya frunciendo el ceño, pero John levantó la mano con un gesto tranquilo y firme. Observó con detenimiento el rostro de la muchacha. No vio lástima ni vergüenza. Tampoco había astucia o súplica, sino puro cansancio. Y detrás de él, algo más, una fuerza silenciosa, una urgencia que no pedía por ella misma, sino por esa criatura que protegía como si fuera todo lo que tenía. El modo en que sujetaba a la bebé revelaba una ternura feroz, una entrega que despojaba al instante de todo artificio. No estaba pidiendo caridad. No intentaba aprovecharse. Estaba resistiendo. John sintió como se le formaba un nudo en la garganta. La llama de la vela entre ellos titiló. En ese segundo preciso, algo se removió en su interior. No fue una revelación súbita. Aún no. Pero sí una semilla. Un susurro nuevo dentro de su alma. Y aunque en ese momento no lo comprendiera del todo, esa sola frase, esa pregunta sencilla, derrumbaría las murallas que había construido durante más de 10 años y lo llevaría a una redención que jamás había imaginado, mediante un amor que nunca había anticipado. Permaneció ahí, inmóvil, observándola, como si el tiempo se hubiera detenido y el ruido del mundo hubiese quedado diluido en un murmullo lejano. Su cabello rubio, sin peinar, caía en ondas rebeldes sobre su rostro y hombros, reflejando con los destellos de la luz tenue de las velas algo parecido a oro quebrado. Llevaba puesto un abrigo que apenas cubría su cuerpo. Las mangas le quedaban cortas y la tela estaba raída en los codos. Sus pies calzaban unas zapatillas deportivas casi destruidas, cubiertas de suciedad de la calle y visiblemente desgastadas. Pero no fue su indumentaria lo que hizo que John se quedara sin palabras. Fueron sus ojos.
No pedían clemencia. No mostraban temor. Lo miraban de frente, con firmeza, llenos de algo más profundo que la desesperanza, una dignidad tranquila, una tristeza que pesaba, pero que no la había vencido. Había en su expresión una especie de valor templado, de ese que solo se adquiere cuando ya no queda nada por proteger salvo una existencia frágil. No hablaba por ella. Su petición era por su hijo. John titubeó un segundo más, como si un hilo invisible lo conectara a esa mirada. Luego, casi sin pensarlo, deslizó el plato hacia adelante. «Tómalo», murmuró, casi para sí, sin levantar demasiado la voz. Ella no se abalanzó sobre la comida. No la engulló como quien lleva días sin probar bocado. En lugar de eso, sacó con cuidado de la bolsa que cruzaba su torso un pequeño trapo. Limpio, aunque ya un poco deshilachado por los bordes. Con movimientos meticulosos, envolvió lo que quedaba del puré de papas y de la carne, doblando los bordes del paño como si guardara algo valioso, no simplemente restos de una cena ajena. Se arrodilló entonces, con suavidad, acomodando al bebé más cerca de su pecho. Del bolsillo del abrigo sacó una cucharita de plástico, y John la observó con atención mientras ella tomaba un poco del puré, soplaba con delicadeza y se lo ofrecía al pequeño. El bebé abrió la boca instintivamente, separando los labios con naturalidad. Cuando la comida tocó su lengua, un leve arrullo escapó de su garganta, una señal de placer tan genuina que John sintió que sus dedos se cerraban con fuerza sobre el borde de la mesa. El rostro del niño se iluminó con una expresión cálida, de esas que traen recuerdos lejanos, como un amanecer luego de una noche helada. A la luz cálida y parpadeante de las velas, sus pequeñas manitas descansaban sobre el pecho de la joven. Una sonrisa suave se asomó en su rostro redondeado, esa clase de sonrisa que John no veía desde que había tenido en brazos a su propio hijo. Algo se le atoró en la garganta. Desvió la mirada por un instante, tratando de disipar la niebla que de pronto empañaba sus ojos. Pero regresó su atención al instante en que el bebé volvió a emitir un suspiro, como si una simple cucharada de alimento fuera suficiente para llenar su alma. Ella no dijo palabra. Continuó alimentándolo, cucharada tras cucharada, con una paciencia infinita. Sus movimientos eran firmes. Su respiración, serena. No se giró ni una sola vez a mirar a su alrededor, ajena a las miradas o juicios de quienes los rodeaban. Ella estaba ahí por una razón: darle de comer a su hijo. El corazón de John se contrajo en su pecho, con lentitud, como un órgano dormido despertando luego de años. No era lástima. No era compasión. Era la certeza profunda de estar presenciando algo sagrado. Un amor que no podía ponerse en palabras. Ni comprada, ni sustituida, ni siquiera realmente comprendida por aquellos que jamás habían enfrentado la pérdida. Una vez que el bebé terminó de alimentarse, la joven cuidadosamente guardó el improvisado biberón hecho de tela en su bolso. Ajustó la manta con suavidad sobre el pequeño cuerpo del niño y se incorporó. Se volvió por última vez hacia John, dirigiéndole un leve gesto con la cabeza. No fue un agradecimiento, sino más bien un reconocimiento silencioso, un entendimiento que no requería palabras entre ellos. Después de eso, se giró y comenzó a caminar, desapareciendo entre los leones blancos y las mesas, avanzando hacia la noche fresca que la esperaba más allá de las puertas de cristal. John permaneció en su sitio, inmóvil. Sus ojos seguían fijos en el espacio vacío que ella había dejado. Frente a él, la pequeña vela sobre la mesa titilaba suavemente, derramando una luz dorada y sombras ondulantes sobre la copa de vino aún intacta, la silla desocupada y el mundo que él había conocido hasta ahora. Algo dentro de él se rompió y se reconfiguró, sin estruendos, sin palabras, sin necesidad de explicación. Y entonces, sin pensarlo más, sin discutirlo consigo mismo, sin elaborar una razón lógica que justificara lo que sentía, se levantó. Lo hizo sin prisa, sin un gesto dramático, simplemente con la calma del que ya ha decidido. Dejó su servilleta doblada sobre la mesa, asintió brevemente al camarero que lo observaba sorprendido desde una esquina, y cruzó las puertas del restaurante, siguiendo el camino que la niña había tomado. No entendía del todo por qué, pero sabía que debía hacerlo. Una fuerza más antigua que el pensamiento lo empujaba a avanzar. Sus pasos resonaban suavemente contra el pavimento mientras se internaba en la noche. El murmullo de la ciudad se disolvía a su alrededor,
Cada sonido urbano quedaba atrás, reemplazado por un silencio inquietante. La niña había doblado hacia un callejón estrecho, protegiendo al bebé con ambos brazos, como si el niño fuera su única defensa real contra el mundo que los rodeaba. Caminaba con agilidad pero con cautela, como si cada sombra pudiera ocultar una amenaza real. John la seguía sin saber qué lo motivaba exactamente. No era compasión. Era algo distinto. Era como verse reflejado en alguien más. El callejón desembocaba en un aparcamiento olvidado, con edificios de ladrillo a cada lado. Vehículos abandonados salpicaban el espacio como esqueletos olvidados, pero uno sobresalía. Un sedán viejo, de color azul marino, con la carrocería golpeada y las ventanas empañadas. A diferencia de los otros, este coche estaba habitado. La pintura se pelaba de las puertas, y las llantas parecían cansadas del mundo, pero para ellos, era un hogar. La niña se acercó al coche, abrió con dificultad la puerta trasera y entró con delicadeza. Acomodó al bebé sobre una manta delgada que hacía las veces de colchón. Lo envolvió con ternura, como si ese instante fuera todo lo que importaba. Acunando al pequeño en sus brazos, murmuró unas palabras que John no alcanzó a entender, pero cuya dulzura era evidente. Poco a poco, su voz se elevó, suave y trémula, transformándose en una canción de cuna. You are my sunshine, my only sunshine, cantó con voz apenas audible. John permanecía en la penumbra, casi sin respirar. La pequeña manita del bebé se aferraba al collar de la joven, sus ojitos parpadeaban con lentitud, como si la canción le tejiera un manto cálido e invisible. El ambiente era sombrío, frío, pero el amor que se percibía era profundo, indiscutible. Algo en esa escena lo atravesó, lo llamó. John dio un paso adelante. Quizás algún crujido bajo sus pies la alertó. La niña se giró bruscamente. Sus miradas se encontraron, como si todo lo anterior hubiera sido solo el preludio de ese instante irrepetible. Lo siento, murmuró alzando ambas manos, como señal de calma. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Hizo una pausa antes de añadir con cautela. ¿Me seguiste? Sí, lo hice. Ella no salió corriendo. No gritó. Se limitó a observarlo, evaluando al hombre desconocido vestido con prendas costosas. Te vi alimentando a tu hijo, dijo John. Nunca presencié algo así. Tenía que comprenderlo. Hubo un momento de silencio antes de que ella hablara con voz baja. Se llama Noah. Yo soy Emily. Noah, repitió, como para sí misma. Tiene 8 meses. John asintió. Le gusta el puré de papas. Bajando la voz, John confesó. Al mío también. Emily parpadeó lentamente. En ese instante, algo imperceptible cambió. Él no hizo más preguntas, solo la escuchó, con esa calma que solo tiene quien ha pasado por el sufrimiento. Estudiaba para ser enfermera, comentó ella. Pero quedé embarazada. El padre desapareció. Mis padres no quisieron saber nada más de mí. Desde entonces, he estado sola. Hablaba con franqueza, pero sin resentimiento. Llevamos viviendo en este coche 2 meses. Limpio casas, atiendo mesas cuando hay oportunidad. John desvió la mirada hacia el automóvil, a la manta gastada, a la ropita de bebé apilada cuidadosamente como si fueran reliquias preciosas. Puedo darte una mano. Un hotel, comida, lo que necesites, dijo levantando las manos nuevamente. No estoy ofreciéndote dinero. Ella lo miró sorprendida. ¿Entonces qué quieres?, preguntó él. Mirando a Noah, ella susurró. Solo deseo un día. Un solo día donde él esté calientito, alimentado y a salvo. Eso es todo. Aquellas palabras lo impactaron más profundamente que cualquier otra demanda. La luz de una farola parpadeó, proyectando un resplandor ámbar en su rostro. En esa tenue iluminación, John vio algo que le resultó familiar. Los ojos. No eran exactamente los mismos, pero tenían algo de los de su esposa fallecida. Y eso bastó para hacerle sentir algo dentro, algo que creía enterrado desde la pérdida de su esposa y su hijo. La manera en que Emily sostenía al pequeño, el modo en que se mantenía firme, utilizando solo el amor como protección, despertó en él un sentimiento dormido. Retrocedió, repentinamente inestable. Gracias, dijo. Emily lo miró confundida. ¿Por qué? Por recordarme que todavía soy humano. Ella no respondió.
Solo abrazó a Noah con más fuerza y volvió a tararear su canción de cuna. John permaneció allí unos minutos más, y esa melodía flotando en la noche se convirtió en un hilo que lo sostenía. Emily no sonrió, pero tampoco cerró la puerta. Y de algún modo, eso significaba mucho. Desde aquella noche, John no pudo quitarse de la mente la imagen de aquella joven con zapatos desgastados y del bebé con su sonrisa untada en puré. No importaba cuántos correos revisara, cuántas reuniones tuviera, ellos seguían apareciendo en su mente. Un recordatorio constante de que, en la misma ciudad donde algunos bebían vino de miles de dólares, una madre y su bebé luchaban por subsistir con coraje y amabilidad. No la volvió a ver inmediatamente. No habló con ella. En lugar de eso, comenzó a actuar como lo había hecho toda su vida, en silencio y con exactitud. Encontró el coche de nuevo, aparcado detrás de una iglesia abandonada. Sin acercarse, sin interrumpir, dejó pequeños paquetes cerca del vehículo antes del amanecer, leche de fórmula, pañales, un recipiente de sopa aún caliente. Organizó discretamente la visita de un pediatra, fingiendo que era parte de un programa social. Emily no supo quién lo había enviado. No preguntó. Pero cuando el doctor se marchó, ella abrazó a Noah durante más tiempo y susurró un gracias al vacío. Al inicio, Emily dudó. Estaba acostumbrada a esperar lo peor. Pero esos gestos nunca venían con notas, ni con condiciones, ni con exigencias de gratitud. Solo estaban ahí, constantes, sinceros, tangibles. Con el tiempo, esa desconfianza se transformó en algo más peligroso, esperanza. Hasta que, una noche de octubre, ocurrió lo impensado. Noah se mostró irritable, rechazando la comida. Su frente estaba caliente, y al anochecer, ardía en fiebre. Emily intentó todo: paños húmedos, cantos suaves, lo meció con ternura. Pero su llanto se volvió más agudo, su respiración, rápida y superficial. Corrió al hospital más cercano. La recepcionista apenas levantó la mirada cuando Emily explicó lo que sucedía. Al preguntarle por un seguro médico, ella titubeó. No tengo, dijo. La mujer frunció el ceño. Estamos saturados, dijo secamente. Tendrá que esperar o ir a otro centro. Emily temblaba. Es solo un bebé. Tiene fiebre muy alta. No responde. Por favor. Señora, no podemos atenderlo sin ventilación adecuada. Lo siento. Salió, con el aliento congelándose en el aire nocturno. Noah ya no lloraba. Estaba en un silencio que daba miedo. Ella lo apretó contra su pecho, con el corazón a punto de estallar. Lo único que le quedaba por hacer era una última acción. Con manos temblorosas, sacó su teléfono antiguo del bolso. Con dificultad, escribió 2 palabras: ayúdanos. No tenía certeza de que él fuera a aparecer. Ni siquiera podía explicar por qué. En ese instante, confiaba en que lo haría. Sin embargo, apenas pasaron 6 minutos cuando las luces de un vehículo se detuvieron bruscamente frente a la acera. La camioneta negra de John se detuvo con un chirrido agudo. Saltó fuera de inmediato, incluso antes de apagar el motor. Su abrigo se agitaba con el viento mientras sus ojos buscaban desesperadamente algo. No dijo nada. Solo abrió los brazos. Emily, sin vacilar, depositó a Noah en ellos. Y por primera vez, el pequeño no se resistió. Cerró su diminuta mano alrededor del dedo de John, débil, pero con intención, como si reconociera algo familiar, algo seguro. John lo sostuvo con una facilidad que sorprendía y se dirigió directo al hospital, sin hacer fila ni esperar. Se acercó a la recepción con pasos firmes y una voz que ardía con urgencia. Este niño tiene fiebre muy alta. Necesito un doctor ya. Yo me haré cargo de todo. Pero si hacen que pase un solo minuto más esperando, voy a comprar este lugar y despedirlos a todos. Inmediatamente se llevaron a Noah para atenderlo. Emily cayó sentada en una de las sillas del pasillo, exhausta, con el rostro entre las manos. John no se movió de su lado. Permaneció junto a ella en silencio. Minutos después, una enfermera volvió con información. Noah estaba estabilizado, descansando, y permanecería bajo observación durante toda la noche. Emily soltó una exhalación que parecía haber contenido desde el atardecer. Levantó la mirada hacia John, con los ojos llenos de lágrimas, y la voz apenas un susurro. ¿Viniste?
Él asintió con sencillez. Claro que sí. Las lágrimas comenzaron a deslizarse sin control por las mejillas de Emily. Se inclinó hacia él, con el pecho temblando entre alivio y una emoción más honda. Quizás dolor, tal vez liberación. Apoyó su cabeza en el hombro de John, y él, sin decir palabra, la rodeó con los brazos. No le pidió que se calmara. No exigió explicaciones. Solo la sostuvo mientras el tiempo pasaba, en ese pasillo frío de hospital con luces fluorescentes y aire denso. Era la primera vez que Emily se permitía romper desde que se convirtió en madre. Y también, la primera vez en 10 años que John abrazaba a alguien sin sentir culpa o traición. No hablaron de sentimientos. No dieron nombre a lo que estaban viviendo. Pero algo se transformó para siempre en ese instante. En el ritmo pausado del corazón del hombre que se había prometido no volver a sentir, y en la respiración contenida de la joven que solo sabía resistir. No porque él la salvara, sino porque ya no tenía que sostenerse sola. Todo comenzó con una imagen, algo borrosa, captada de noche. John Maxwell salía de urgencias con un bebé en brazos, y muy cerca, una joven. En pocas horas, la imagen se viralizó en redes sociales, blogs y titulares sensacionalistas. El magnate tecnológico rescata a madre adolescente. Nocturna visita al hospital. La historia detrás de la foto. Internet ardía. La identidad de Emily no permaneció anónima mucho tiempo. Un documento filtrado del hospital reveló su nombre. Y con eso, llegaron las opiniones. Oleadas de suposiciones, juicios despiadados, y críticas crueles. Algunos aplaudieron a John, lo describieron como noble y generoso. Otros fueron duros. Ella es una interesada. Todo estaba planeado. ¿Qué clase de hombre se involucra en algo así? En el apartamento donde John había instalado a Emily y Noah, ella permanecía sentada en la oscuridad, con la única luz proveniente de la pantalla de su celular. Cada nueva publicación era más amarga. Cada titular pesaba más. Sus manos temblaban. Sintió una presión en el pecho y apagó el teléfono, como si la luz misma pudiera contaminar a su hijo. Noah se movió en su cuna. Emily se acercó, le tocó suavemente el pecho para calmarlo, y volvió a sentarse en la cama, en silencio, mirando al suelo hasta que amaneció. Cuando John entró, notó el cambio en su actitud. Estaba distante, cerrada. No puedo seguir con esto, dijo. No quiero que mi hijo crezca en medio de un escándalo. No quiero que algún día lea todas esas mentiras y dude de quién es. John se sentó junto a ella. Tú no hiciste nada malo, dijo con voz serena. Y Noah tampoco. Emily negó con la cabeza. Eso no les importa. Ya decidieron lo que soy. John le tomó la mano. Entonces déjame mostrarles quién eres en verdad. Esa misma tarde, John contactó a su publicista con una idea clara. Nada de comunicados calculados ni mensajes preestablecidos. Quería ser honesto, hablar con transparencia ante el público, sin filtros ni adornos. A la noche siguiente, apareció en vivo en un programa de televisión nacional. El escenario era simple, un estudio con luces tenues y ambiente tranquilo, sin distracciones que desviaran la atención. El entrevistador no buscó preguntas polémicas ni sensacionalistas, solo le brindó espacio para expresarse con sinceridad. John no comenzó hablando sobre Emily, sino recordando a Lillian y a Caleb. Narró la historia que había evitado mencionar durante años, el accidente que le arrebató a su esposa y a su hijo, el silencio que le siguió, y cómo ese dolor lo había dejado vacío por dentro. Explicó cómo la ilusión del éxito y la fortuna solo habían servido para ocultar un abismo de tristeza. Dejé de vivir el día que ellos murieron, confesó con voz cargada de emoción. Luego, habló de Emily. Ella no buscaba caridad, dijo con firmeza. Ni siquiera pedía ayuda. Solo deseaba alimentar a su hijo. Y, en ese acto simple, despertó en mí algo que creía perdido para siempre. Su voz se quebró cuando añadió. Ella no me arrebató nada. Me entregó algo que nadie más podía darme. Un motivo para preocuparme de nuevo, una razón para respirar. Miró directo a la cámara y con una determinación clara afirmó. Emily no es solo un titular. Es una madre. Noah no es un accesorio ni un objeto de lástima. Es un niño hermoso. No fui yo quien lo salvó. Fueron ellos quienes me salvaron a mí. La entrevista fue cruda, sin reservas y profundamente humana.
Y tuvo un efecto inmediato. A la mañana siguiente, el tono de las conversaciones en redes sociales cambió radicalmente. La gente comenzó a defender a Emily. Muchas madres compartieron sus propias historias de lucha con la maternidad en solitario, la pobreza y los prejuicios. Enfermeras y trabajadores sociales alzaron la voz, explicando cómo muchas jóvenes como Emily quedan invisibles para el sistema. Las donaciones comenzaron a fluir hacia refugios y organizaciones que apoyan a mujeres en situaciones similares. Incluso una madre de Kansas creó un fondo comunitario para ayudar a mujeres como Emily. Emily evitó la prensa, pero a la mañana siguiente, apareció en la puerta de John, con Noah bien abrigado para protegerlo del frío. No llamó antes de llegar. Él abrió la puerta justo a tiempo para verla entrar. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una determinación firme. «No me iré», dijo con convicción. «Si todavía nos quieren, aquí estamos». John no respondió con palabras. Se hizo a un lado, dejándolos pasar. Y, por primera vez en años, sintió una calma y un cambio genuino en su interior. Una puerta se abrió, no solo en su hogar, sino en su corazón. Una familia, inesperada y sin planes, acababa de comenzar. El apartamento que John les alquiló no era lujoso, muy modesto para sus estándares, pero acogedor, luminoso y tranquilo. Tenía 2 habitaciones, paredes de un gris suave, y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana de forma perfecta. Emily llegó con apenas 2 bolsas de lona, un portabebés y el peso invisible de alguien que nunca había tenido un lugar seguro donde simplemente respirar. Sin embargo, en apenas una semana, ese espacio comenzó a transformarse en hogar. Dibujos de colores hechos por Noah pegados con cinta adhesiva en el refrigerador, calcetines diminutos extendidos sobre la calefacción, el aroma dulce de loción para bebé y las nanas que flotaban en el aire. Nunca hablaron de lo que significaban el uno para el otro. No al principio. No hubo etiquetas, definiciones ni promesas. Simplemente vivían juntos. John los visitaba cada mañana. Al principio, solo para revisar, traer la compra o dejar pañales. Pero pronto, esas visitas se convirtieron en rutina. Tocaba la puerta, entraba sin reservas, y Noah se iluminaba al reconocerlo, saltando con alegría en su cuna ante el sonido. Emily ya tenía el café listo, con el cabello recogido en ese moño suelto y sencillo, y compartían historias durante el desayuno. John aprendió a sostener el biberón en el ángulo correcto, a calentar la leche sin que se quemara, a cambiar pañales con torpeza al principio, luego con confianza que incluso a él le sorprendía. Memorizó los distintos llantos de Noah, entendiendo la diferencia entre hambre, incomodidad, cansancio o frustración. Una tarde, mientras mecía al bebé para que se durmiera, con la mano diminuta de Noah aferrada a su camisa, John se dio cuenta de algo simple pero poderoso. No quería irse. No tras la siesta, ni después de la siguiente hora. Quería quedarse. Emily también lo notó. La manera en que John se detenía, escuchando los balbuceos de Noah como si fueran sinfonías. Nunca intentó impresionar ni controlar la situación. Simplemente estaba presente día tras día, con manos tranquilas y ojos que antes estaban vacíos, pero que ahora se iluminaban poco a poco. Nunca había conocido un amor que no exigiera nada a cambio, pero tampoco había conocido a un hombre que simplemente estuviera allí, no para arreglarla, ni para apropiarse de su historia, sino para acompañarla en ella. En las suaves horas entre las tomas, los baños y los momentos de calma, se tejió una nueva conexión. No era el amor apasionado que el mundo idealiza, sino algo más lento y profundo, nacido no de la urgencia sino de la constancia. Una noche, después de que Noah finalmente se durmiera, Emily y John se sentaron en el balcón envueltos en una manta. La ciudad brillaba en tonos dorados y azules a su alrededor, pero ninguno de los dos apartó la mirada del otro. John rompió el silencio con voz suave. Cuando perdí a Lillian y a Caleb, pensé que una parte de mí había muerto con ellos, esa parte que quería cuidar, pertenecer, ser necesario. Emily lo miró con ojos brillantes bajo la luz de la luna. No la perdiste, susurró. Solo estaba esperando. No se besaron esa noche. No hacía falta. El momento entre ellos se extendió con la fuerza silenciosa de una promesa no dicha, pero profundamente sentida. En ese espacio íntimo, Emily esbozó una sonrisa.
No era la sonrisa que ofrecía por cortesía a las enfermeras, ni la que dedicaba a Noah por reflejo. Esta era solo para él. Llena, genuina y excepcional. Por primera vez en mucho tiempo, John le devolvió esa sonrisa. Una sonrisa auténtica, serena, suavizada por la calma que trae la sanación, iluminada desde el interior. No eran aún amantes, ni una familia reconocida por nombres o papeles, pero eran algo más fuerte. Dos almas fracturadas por la pérdida que comenzaban, lenta y firme, a construir un hogar. Una tarde, una sobresalió inesperadamente bajo la puerta del apartamento. Un sobre blanco, sencillo, que parecía traer consigo la brisa fría de un viento inesperado. Emily lo sostuvo entre las manos temblorosas, sin atreverse a abrirlo al principio. La letra que descubrió al desplegar la carta era inconfundible, apretada, pulcra, innegablemente la escritura de su madre. Solo unas líneas, sin disculpas grandilocuentes ni súplicas dramáticas, sino palabras sencillas que parecían hundir la tinta en el papel con cierta urgencia. Si aún existe la posibilidad de conocer a mi nieto, quisiera intentarlo. Emily permaneció sentada en la mesa de la cocina durante largo rato, la carta arrugada suavemente entre sus dedos. Noah jugaba a su lado con una torre de bloques de colores, mientras ella permanecía en silencio. No derramó lágrimas ni dejó que la ira la invadiera, pero el peso de ese silencio llenaba la habitación hasta casi ahogarla. Cuando John llegó esa noche, la encontró en el mismo lugar, inmóvil. Escribió, dijo Emily con voz apenas audible, sin levantar la mirada. John se acercó, tomó la carta, la leyó con atención y luego la dejó a un lado, sentándose junto a ella. ¿En qué piensas?, preguntó con suavidad. No lo sé, respondió ella. Han pasado casi 2 años desde la última vez que me hablaron, desde que me dijeron que ya no era su hija. John asintió con calma. No les debes nada. Emily giró la mirada hacia él, sus ojos nublados por la duda. Pero Noah, no mereces saber de dónde viene, aunque esa historia esté rota. John meditó unos segundos, escogiendo sus palabras con cuidado. No dejes que crezca con el vacío que tú tuviste. Dale la oportunidad de perdonar o no, pero déjalo elegir. 3 días después, partieron hacia el pequeño pueblo que Emily había llamado hogar años atrás. Una extensión tranquila de colinas verdes y caminos estrechos, donde cada rostro parecía cargar con recuerdos demasiado pesados para olvidar. La casa de sus padres se erguía al final de un camino de grava, su pintura blanca deslucida por el tiempo, y el columpio del porche se mecía con el viento como un susurro del pasado. Emily se quedó afuera un buen rato, sosteniendo a Noah en su cadera. Sus pequeñas manos aferraban con fuerza el suéter que ella llevaba puesto. John permanecía un paso detrás, ofreciéndole apoyo en silencio, pero respetando que ella guiara cada paso. La puerta principal se abrió lentamente. Una mujer apareció, de mediana edad, con rasgos marcados suavizados por las arrugas y la tristeza. La madre de Emily. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Luego, con la respiración temblorosa, la mujer dio un paso hacia adelante. Sus ojos se posaron primero en Noah, y luego en Emily, y en ese instante se llenaron de lágrimas. No eras fuerte, susurró con voz rota, cargada de años de arrepentimiento y dolor. Tenía miedo de lo que la gente pensara, confesó la mujer con voz quebrada, la mirada perdida en el aire. Tenía miedo de perder la imagen de ti que creía haber formado, y al final, te perdí de todas formas. Emily guardó silencio. Sus labios se entreabrieron levemente. La mandíbula se tensó con un esfuerzo por contener emociones que amenazaban con romperla. Entonces, apareció detrás de su madre la figura del padre, más envejecido de lo que ella recordaba, con las manos cruzadas y temblorosas frente a sí, mirando a su nieto como si contemplara algo sagrado. Noah, ajeno a toda esa historia que tejía silencios y cicatrices, extendió una manita curiosa. Y ese simple gesto, lleno de inocencia, desgarró de golpe el aire cargado de años y secretos. La mujer mayor dio un paso tembloroso hacia adelante, con los brazos abiertos pero vacilantes. ¿Puedo abrazarlo?, preguntó con voz ronca, llena de esperanza y miedo. Emily dudó solo un instante. Luego, con delicadeza, colocó a Noah en los brazos de su abuela. La mujer lo apretó contra sí con una ternura casi desesperada, como si quisiera detener el tiempo mismo. Entre sollozos suaves,
Susurró palabras que solo el niño escuchaba, y él parpadeó con asombro y confianza hacia aquel rostro desconocido. John observaba desde un costado, con el pecho apretado, sintiéndose ajeno pero profundamente conmovido. Aunque no formaba parte directa de aquel reencuentro, era testigo del poder sanador que allí se desplegaba. Cuando Emily finalmente dio un paso adelante para abrazar a su madre, el porche pareció exhalar un suspiro contenido durante años. El pasado no se había borrado, pero se había vuelto menos afilado, menos cruel. El perdón no fue un relámpago que fulminó el dolor, sino el lento amanecer que suaviza las heridas. Esa tarde, las tres generaciones se sentaron juntas alrededor de la vieja mesa de la cocina, la misma donde Emily solía desayunar antes de ir a la escuela. Su madre sirvió el té con manos temblorosas, mientras su padre mecía suavemente a Noah sobre sus rodillas. Y por primera vez en años, la casa se llenó de risas auténticas y cálidas. Emily cruzó la mirada con John desde el otro extremo de la habitación, y él le devolvió una sonrisa sencilla, cómplice. Ella articuló apenas 2 palabras, cargadas de todo el peso de ese momento. Gracias. Él negó con la cabeza y susurró, apenas audible. No, gracias a ti por volver a casa. Un año más tarde, el mundo alrededor parecía girar igual, pero lo que realmente importaba había cambiado por completo. El ruido, las controversias y los titulares sensacionalistas se habían desvanecido como niebla al amanecer. En su lugar, crecía algo mucho más fuerte y real, una vida. Era una tarde clara de primavera cuando volvieron al parque donde todo había comenzado. La brisa acariciaba suavemente las hojas, y la cálida luz dorada del sol bañaba el césped abierto, como una bendición que acariciaba cada rincón. No había arcos florales ni fotógrafos apresurados. Solo un pequeño grupo de amigos cercanos, un mantel blanco de lino extendido bajo un roble antiguo y un sencillo arco de madera adornado con hiedra y cintas. En medio de todo eso, estaba un niño pequeño, con un chaleco azul marino impecable y una pajarita a juego. Noah, que ya casi tenía 2 años, se tambaleaba decidido por el césped, aferrando con ambas manos una pequeña caja de terciopelo. John estaba allí también, sin el traje de diseñador, sino con una chaqueta gris suave que Emily una vez le dijo que lo hacía parecer casi humano. Su cabello estaba más largo y salpicado de hebras plateadas que ya no ocultaba. Sus ojos, que antes se habían nublado de dolor, ahora brillaban con algo mucho más raro que la riqueza, esperanza. Cuando Noah llegó junto a él, John se arrodilló con cuidado, tomando la caja entre sus dedos pequeños y nerviosos. El niño levantó la vista y soltó una risa clara. Luego caminó despacio hacia el borde del claro, donde Emily estaba descalza sobre el césped, con un vestido blanco que bailaba suavemente al viento. Nunca la había visto tan hermosa, no por el vestido ni por la luz dorada del sol detrás de ella, sino por esa vida que brillaba en sus ojos, un resplandor que solo nace de sobrevivir a la oscuridad. John dio un paso adelante, con la caja en la mano, y se arrodilló frente a ella. Por un instante, el viento pareció detenerse, como si el mundo mismo contuviera el aliento para escuchar. No pediste nada, dijo con voz firme, pero cargada de emoción. No suplicaste. No lo esperabas. Apareciste en la peor noche de mi vida y me diste la oportunidad de recordar lo que significa sentirse necesitado, estar vivo. Abrió la caja y reveló un anillo sencillo, elegante, sin ostentaciones, elegido no por su valor, sino por cómo encajaría en su mano cuando sostuviera a su hijo. No te llevaste mis obras, Emily, susurró. Me diste todo lo que no sabía que me faltaba. Me diste una familia. Me diste amor. Me diste un futuro. Hizo una pausa, con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Te casarías conmigo? Emily llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que una solitaria gota rodara por su mejilla. Asintió una vez, luego 2, y finalmente se arrodilló frente a él, riendo entre lágrimas mientras susurraba. Sí. Se abrazaron, entrelazando los brazos como piezas de un rompecabezas perdido hace mucho tiempo y por fin encontrado. El ministro comenzó la ceremonia, sencilla y breve, mientras Noah jugaba con los pedales en el suelo, levantando la vista de vez en cuando como intentando entender qué hacía que los adultos se comportaran así. Pero fue durante los votos, cuando John prometió amar no solo a Emily, sino también al hijo que los había unido, que Noah se acercó y abrazó la pierna de John.
Papá, cantó con voz alegre. Y todo el parque contuvo la respiración. John bajó la mirada, con los ojos húmedos, y se agachó para recoger al niño. Sosteniéndolo con un brazo y a Emily con el otro, susurró: «Te quiero, hijo». En ese abrazo, bajo el sol, sin más público que unos pocos amigos y el cielo, todo lo que se había roto alguna vez volvió a sentirse completo. John no había rescatado a una madre joven. Ella lo había rescatado del dolor, de la soledad, de una vida tan pulida y vacía que casi lo consume. Y en lugar de la soledad, nació una familia nueva. No de sangre ni de planes, sino de un susurro, una pregunta y un plato de puré de papas. No eran perfectos. No necesitaban serlo. Estaban juntos. Y eso finalmente fue suficiente. Así, de un simple susurro en un restaurante de lujo, nació una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Lo que comenzó con una petición de sobras, se convirtió en un viaje que redefinió lo que significa ser familia. John abrió su corazón y su vida. Emily no solo sobrevivió, sino que encontró un hogar. Y Noah, el pequeño que un día fue acunado en brazos de un desconocido, ahora camina junto a un padre que lo eligió no por la sangre, sino por el amor. Porque a veces, las historias más extraordinarias nacen de los momentos más tranquilos. Si esta historia te conmovió, te dio esperanza o incluso te hizo llorar, no olvides darle me gusta, compartirla y, sobre todo, suscribirte a Relatos Increíbles, el canal donde cada historia está hecha para sanar tu alma y recordarte que la compasión es el milagro más poderoso de todos. Nos vemos en la próxima historia.